Muy buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Raquel. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación de Wall Street tras ese arranque de año tan turbulento, el arranque de semana también que teníamos ayer, de nuevo con la cuestión geopolítica tensionando a los mercados? De momento, hoy, esa apertura, como decimos, en positivo, recuperación, algo más de calma. ¿Cuáles son los niveles que estás vigilando, los soportes? ¿Cuál es la tendencia que ves realmente detrás de todos estos titulares? Sí, la verdad es que, como habéis comentado, tenemos un arranque en positivo. Vemos al oro, que ayer subía con bastante fuerza, ahora está cayendo. Y todo después de que esa agencia de noticias rusa informase que algunas tropas regresaban a la base. Yo creo que el mercado lo está interpretando como una señal de disminución de las tensiones con Ucrania. Pero bueno, hay que seguir siendo precavidos con este tema. Ojalá se resuelva todo por la vía diplomática, que no haya que lamentar más pérdidas humanas y paulatinamente veamos que se recupera la confianza empresarial tras esos datos del PMI, donde veíamos cierta desaceleración a nivel económico por esas interrupciones en la cadena de suministro, pero también en paralelo un sentimiento mucho más negativo, ¿no? por este conflicto. A nivel técnico, la situación se ha cambiado bastante desde la última vez que hablamos. Ayer veíamos cómo el Standard & Poor's 500 volvía a cerrar por segunda sesión consecutiva por debajo de esa media móvil de 200 sesiones, y seguiremos en modo correctivo hasta que no se produzca un cierre por encima de esa cota que tiene ahora en los 4.595 puntos. En paralelo, el sentimiento sigue bastante deteriorado en Wall Street. En esa encuesta que elabora la Asociación Americana de Inversores Minoristas tenemos ahora mismo un 24% de alcistas. Seguimos por debajo de esa media histórica, el 38%, lo cual es positivo porque cuanto más pesimista sea el inversor, es mejor a largo plazo para los mercados. Y desde el punto de vista sectorial, mantengo el mismo discurso que a finales de diciembre. Comentamos a finales del año pasado cómo los inversores empezaban a tomar posiciones más defensivas, y seguimos viendo mucha fortaleza en sectores como, por ejemplo, productos básicos de consumo, y tenemos esa honrosa excepción de la industria energética, que lógicamente lleva ya tiempo pulverizando récords con ese barril de Brent que lo tenemos ahora mismo en la cota de los $93, pero aún así, bueno, siempre intento hacer una lectura optimista de la situación. Utilities hemos visto que ha perdido bastante fuelle en términos de momentum. Algo parecido le ha ocurrido a la industria de cuidados de salud, que junto con productos básicos de consumo serían las otras dos industrias más defensivas, y una que está manteniendo bien el tipo es la financiera. Creo que en mi última intervención comentamos algo sobre la fortaleza de esta última y cómo en un escenario de tipos de interés al alza pueden verse beneficiadas tanto aseguradoras como los bancos. Y los bancos hasta ahora han estado sosteniendo sus cuentas de resultados gracias a otras divisiones, como es esa parte de gestión de activos, pero este año, además de eso, se le puede sumar, ¿no?, el negocio bancario tradicional, conforme se vayan ensanchando los márgenes de intermediación, y en un momento de caídas de doble dígito en el Nasdaq, estamos viendo cómo hay fondos sectoriales centrados en banca que, por ejemplo, llevan una revalorización del 3% en lo que va de año, que está muy bien, tal y como hemos arrancado. Así que la situación técnica es complicada, pero se puede encontrar fortaleza si sabemos dónde buscarla. Mercados financieros siguen, por supuesto, mirando la inflación como uno de los principales quebraderos de cabeza para los mercados. Hemos conocido también hace un ratito la inflación, el índice de precios al productor también en Estados Unidos, disparada, por supuesto, en un 9,7% en enero frente al 9,1% que se esperaba. Una inflación disparada en prácticamente todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero es cierto que los bonos ligados a la inflación no han arrancado el año demasiado bien. ¿Por qué pasa esto, Rafa? Sí, la verdad es que los fondos de bonos ligados a la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, han arrancado el año con caídas que superan el 3%, y una duda recurrente de los inversores es por qué, si los datos de inflación, como hemos visto ahora, son tan altos, los bonos ligados a la inflación no están reaccionando de manera positiva. Entonces, en un momento en el que en renta fija tenemos que jugar a no perder, los bonos ligados a la inflación pueden ser una alternativa. Lo hicieron maravillosamente bien a lo largo de todo el ejercicio pasado, pero el inversor debe conocer cuál es el papel que desempeñan en una cartera. Si es una decisión a largo plazo,
no debería preocuparse por estas caídas. Sin embargo, para aquel que tenga una cartera base sobre la que va añadiendo ideas tácticas o de corto plazo, el problema radica en que estos bonos están valorando actualmente la inflación futura. Es decir, la idea de corto plazo es invertir en ellos cuando el tipo de equilibrio es inferior a las expectativas de inflación. Ahora mismo este mercado está descontando una inflación ligeramente superior al 2% para los próximos 5 años. Hemos visto cómo diferentes estudios coinciden con que en pocos meses empezará a moderarse la inflación, porque una vez que se resuelvan esos problemas en la cadena de suministros, la inflación en teoría debería volver a la dinámica anterior a la pandemia, pero cuidado, porque también puede pasar que hasta que no se solucione completamente el tema del coronavirus, no veamos todo el potencial de esa demanda reprimida en muchos hogares después de 2 años de pandemia, y ahí los bonos ligados a la inflación pues podrían seguir haciéndolo bien a corto plazo. Pero el mensaje general es que los bonos ligados a la inflación lo que hacen es descontar expectativas de inflación, no reaccionan al alza o a la baja en función del dato. Y de cara ya a los protagonistas empresariales, estamos esperando las cuentas de Nvidia mañana tras una caída del 30% desde máximos. ¿Cómo veis ahora mismo a la compañía en un momento en que seguimos vigilando con lupa a esas compañías ligadas a los chips, a los semiconductores y que incluso en algunos mercados, ahora me cuentas qué te parece Nvidia, pero en algunos mercados quizá no lo estaban haciendo también últimamente? ¿Cómo la ves? ¿Qué podemos esperar? Pues espera un beneficio por acción sustancialmente inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado, concretamente de $1,22 por acción frente a los 3,10 registrados en 2021. Y bueno, algo parecido ocurrió con las estimaciones de Amazon, eran tremendamente pesimistas, y ya sabemos cómo acabó la película. O sea que si al final es menos malo de lo esperado, el mercado podría reaccionar al alza o sobrereaccionar al alza con esta compañía. Lo que sí se prevé es un crecimiento importante de ingresos, que podría rondar el 40%, y como has comentado, ha arrancado muy mal el año, con el cierre de ayer llevaba ya una caída del 18%, y está ahora mismo en una industria débil, donde el sector más fuerte precisamente no es el de semiconductores, sino el de hardware. Y aún así, pues es de las que mejor está aguantando el tipo, junto con Broadcom y Micron Technology. No obstante, el problema que le veo a Nvidia es la valoración. Si tenemos en cuenta el PER para los próximos 12 meses, cotiza a 48 veces beneficios, que es una barbaridad, muy por encima de la mediana del sector. Y, por ejemplo, otra compañera suya, como es Micron, cotiza 9 veces beneficios. Para Nvidia el precio objetivo medio está en $335. Si se cumple ese escenario, implicaría desde los niveles actuales una revalorización de en torno al 38%, pero es que yo creo que deberíamos desear caídas adicionales si estamos fuera de la compañía y realmente queremos entrar con cierto margen de seguridad. Bueno, ya respecto a otra compañía del sector tecnológico, sobre Meta, hoy hemos conocido esa demanda que ha puesto Texas por almacenar datos biométricos sin consentimientos, una demanda que podría ascender, una multa que podría ascender incluso a miles de millones de dólares. Es muchísimo dinero. Rafa, ¿cómo podría afectar a Facebook? Pues bueno, la verdad es que el estigma reputacional que arrastra Facebook es importante. Empezamos con esa multa de 5.000 millones de dólares en 2019 por la fuga de datos con el caso de Cambridge Analytica, esa demanda antimonopolio a finales de 2020, más reciente tuvimos las declaraciones de aquella ex empleada diciendo que Facebook ponía las vidas en peligro, especialmente la de los adolescentes, y bueno, y ahora tenemos esta nueva sobre la recopilación y también comercialización de datos biométricos, en teoría sin contar con el consentimiento de los usuarios. Zuckerberg dijo en su momento que cada vez que tomasen alguna decisión o lanzasen un nuevo producto iban a tener en cuenta no solo la opinión de los empleados de la compañía, sino también de los reguladores, de las administraciones públicas, de asociaciones de padres. Bueno, yo no sé si esto será verdad y no sé hasta qué punto esta noticia va a afectar a la cotizada. Si hemos visto pues que hay gestores de fondos de inversión institucionales que reconocen que es una compañía fantástica, pero que no invertirían en ella por el tema reputacional, pero de ahí a que todos los usuarios abandonemos todas sus redes sociales y los anunciantes hagan lo propio, creo que hay un mundo. También hay que tener en cuenta que el impacto de las multas es muy poco significativo, ¿no? Incluso esa de 5.000 millones de dólares es ahora mismo apenas de un 4% de su facturación actual. Yo pienso que es algo con lo que están acostumbrados a lidiar todos estos gigantes tecnológicos. Ahora,
si de verdad la sanción va a ser, como he leído, de $25.000 por persona y en Texas tiene 20 millones de usuarios, ahí el agujero pues sí podría ser considerable, ¿no? Y si se confirma la noticia, yo creo que veremos una reacción a la baja brutal en los mercados financieros. Y desde el punto de vista inversor, sí me sigue pareciendo el tuerto entre ciego de las FANG en cuanto a valoración. Cotiza un PER de solo 17 veces, si tenemos en cuenta los beneficios para los próximos 12 meses, está muy por debajo de la mediana del sector y hay que tener en cuenta que sigue manteniendo esas ventajas competitivas de efecto red. Dudo que se pierdan de la noche a la mañana por esta noticia. Y también hay que tener en cuenta que Facebook no deja de ser un negocio familiar y hasta ahora las decisiones que ha tomado el dueño pues han sido bastante acertadas. Así que veamos en qué queda todo esto, pero a mí desde luego es una compañía que de momento no me disgusta desde el punto de vista inversor. Una última cuestión, Rafa, que nos dejábamos a Intel. Comprará Tower Semiconductor, más de 4.700 millones. ¿Qué te parece la operación y si esto podría ser el impulso que Intel estaba buscando para seguir siendo importante en su sector? Bueno, es pronto para valorarlo y, como has comentado, ¿no? Habrá que ver si es un golpe de efecto para una cotizada que lleva muchos años sin rumbo, sigue prácticamente en los mismos niveles que hace 5 años, un rendimiento compuesto por debajo del 6%. Y bueno, Tower es una fundición especializada con una fábrica de chips. De esta forma, Intel va a tener acceso a 7 instalaciones de producción de semiconductores repartidas en 3 países, tanto en Israel como en Estados Unidos y en Japón. Y yo creo que el principal objetivo de Intel es producir grandes volúmenes de forma fiable, ¿no? Estamos viendo todos los problemas o esa escasez de semiconductores que hay en la industria y Tower en este caso pues es el 6º fabricante de semiconductores, tiene ventas anuales por más de 1.000 millones de dólares, así que creo que puede ser una buena adquisición. Y en paralelo hay que decir también que Intel está mirando el tema del blockchain, quizás vamos a saber más de esto la próxima semana, pero dijeron que las cadenas de bloques requieren enormes cantidades de potencia de computación y quieren tener un producto que logre reducir ese impacto energético. Así que parece que este nuevo chip se comenzará a vender a lo largo de 2022 y así Intel pues empezará a competir con Nvidia en este mercado tan específico como es el de la minería de Ethereum y otros activos digitales. Pues Rafa Damborenea, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Vamos a ver mañana qué nos deja Nvidia en el mercado. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotras. Muy buenas tardes.